Buen día, estimados jueces y juezas de la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Mi nombre es Ilse Rojas, soy el representante legal de los peticionarios con este caso. En nombre de los peticionarios, deseo expresar nuestro profundo respeto a este tribunal y a todas las partes involucradas en el proceso. Los peticionarios son sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre El Mozote, ocurrido el 11 de diciembre de 1981 en El Salvador. Los representantes legales son los peticionarios, Ilse Rojas. Los peticionarios legales son los abogados que representan a los peticionarios en este caso. Para comenzar, un breve resumen del caso. La masacre El Mozote fue un ataque militar en el cual fueron asesinados al menos 1.168 personas, la mayoría de ellas mujeres, niños y niñas. El ataque fue perpetrado por las Fuerzas Armadas de El Salvador, bajo el mando del entonces presidente Roberto. Las peticiones alegan que la masacre de El Mozote constituye a la violación de los derechos de la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la protección de la familia y la libertad de expresión. Las peticiones solicitadas a la Corte de la Declaración del Estado de El Salvador, responsable de la masacre, que ordenó en el estado de reparación integral de las víctimas. Los hechos son la masacre de El Mozote ocurrida el 11 de diciembre de 1981 en El Salvador. Fue un ataque militar en el cual fueron asesinados al menos 1.168 personas, la mayoría mujeres y niños. El ataque fue perpetrado por las Fuerzas Armadas de El Salvador, bajo el mando entonces del presidente Roberto. Las víctimas fueron seleccionadas arbitrariamente por su anfitrión político o por su supuesta colaboración en la guerrilla. Algunos derechos violados fue el derecho a la vida. La masacre de El Mozote fue un ataque indiscriminado contra la población civil, en el cual fueron asesinados al menos 1.168 personas. Este hecho constituye una violación al derecho a la vida, consagrado en el artículo número 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La violación a la integridad personal. Las víctimas de la masacre fueron torturadas, asesinadas y de manera cruel e inhumana. Este hecho constituye la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo número 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La violación del derecho a la libertad personal. Las víctimas fueron detenidas arbitrariamente y posteriormente asesinadas. Este hecho constituye la violación del derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo número 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La violación a los derechos de la protección de la familia. Las víctimas fueron asesinadas junto con sus familiares. Este hecho constituye la violación del derecho a la protección a la familia, consagrado en el artículo número 17 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La violación a los derechos a la libertad de expresión. Las víctimas fueron asesinadas por su supuesta colaboración con la guerrilla. Este hecho constituye la violación de los derechos a la libertad de expresión, consagrado en el artículo número 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Algunos de los criterios de impugnabilidad fueron el Estado de El Salvador, responsable de la masacre de El Mozote, por acción y por omisión. Por acción. El Estado de El Salvador fue un autor directo de la masacre a través de las Fuerzas Armadas. Por omisión. El Estado de El Salvador no adoptó medidas necesarias para prevenir la masacre a pesar de que tenía el conocimiento de las existencias de amenaza contra la población civil. La importancia del caso no solo va a algo familiar o civil. Este fue el caso de las víctimas de la masacre de El Mozote. En el caso emblemático de la violación de los derechos humanos en El Salvador, la sentencia de la Corte implementando los derechos humanos, en este caso, tendrá un impacto significativo en la lucha contra la impunidad en El Salvador, en la religión,